Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes para hablar del tema que pues, ha generado varias dudas, preocupaciones y, por supuesto, pues es la reforma tributaria. En esta ocasión tenemos a un invitado para hablar de un punto en específico que genera unas dudas en las plataformas digitales. Estamos hablando de José Daniel López, presidente de Alianza IN, quien estuvo en la Cámara de Representantes. Doctor José Daniel, un gusto tenerlo acá en Semana nuevamente y ya en otra faceta, ¿no? Hola Diego, qué alegría estar de vuelta en semana, ahora hablando desde la vida gremial y a nombre de las principales plataformas digitales del país. Y por supuesto ya mucho más tranquilo, ¿no? Doctor López, ya fuera del Congreso es otra cosa. Yo creo que al principio da un poco como de guayabo, pero ahora debe estar más tranquilo, ¿o no? Pues hombre Diego, yo, aunque me quemé en la elección, me fui con la satisfacción del deber cumplido. Logramos sacar adelante una cantidad de reformas importantes, le apuntamos a los consensos, a las transformaciones, pero ese es ciclo superado. Hoy tengo la responsabilidad de presidir el primer gremio que existe en América Latina de plataformas digitales, de aplicaciones, de innovación, y esto tiene suficientes retos y suficiente adrenalina como para tampoco echar de menos el corre-corre del Congreso. Doctor José Daniel, le voy a pedir que no sea diplomático, pero vimos una serie de congresistas que aspiraban a repetir y, como se dice coloquialmente, se quemaron. Fue el caso suyo, el caso de Mauricio Toro, de Gabriel Santos, del representante Juan Fernando Reyes, personas que muchos colombianos, muchos ciudadanos tal vez no estaban de acuerdo con sus ideologías, pero reconocían su trabajo, se quemaron y hemos visto en estos 40 días del Congreso, pues que han llegado algunas personas que, por decirlo menos, no están preparadas. Eso sí no le genera un poco de preocupación tal vez en que la ciudadanía a veces pues como que no sabe elegir. Hombre, Diego, yo soy un demócrata. Yo desde el día en que supe que no me alcanzaron los votos para llegar al Congreso, acepté los resultados. A los nuevos miembros del Congreso solamente les deseo lo mejor y le contesto con esta frase que de pronto usted me acusa de ser muy diplomático, pero yo como excongresista prefiero parecerme más al expresidente Santos que al expresidente Uribe. Bueno, pues está totalmente claro ese asunto. Doctor López, hablemos entonces de la reforma tributaria, porque Alianza IN, justamente como usted nos comenta, pues es un gremio que representa a las plataformas digitales y hay una preocupación por parte de ustedes por un artículo de la reforma tributaria. ¿Cuál es? Sí, lo primero es insistir en eso. Esta no es una preocupación general sobre una reforma que tiene elementos valiosos, Uh -huh. sino sobre tres artículos en específico que crean algo que se llama presencia económica significativa, pero que en plata blanca significa un nuevo impuesto para las plataformas digitales, en especial plataformas que no son de empresas colombianas, pero que tienen una operación muy importante en Colombia. Y quiero empezar contándole una contradicción increíble. Las plataformas digitales de movilidad, como Uber, como Didi, como Bit, como Cabify, como InDriver, que hoy usan millones de colombianos, que significan la libertad de elegir calidad, buen servicio, más opciones en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, en donde la demanda de transporte rebasa de lejos la oferta. Y estas plataformas, entonces, por un lado, las autoridades de policía de tránsito se dedican a ponerle multas, a levantar comparendos, inmovilizaciones contra sus conductores, pero por otro lado el mismo Estado, ahora en forma de Ministerio de Hacienda, pretende decir que esas plataformas digitales ya no solamente tienen que pagar IVA, sino que le genera nuevas obligaciones tributarias. Yo creo que esa contradicción no la entiende nadie. Perseguidos por la policía de tránsito por un lado, pero sí buenos para pagar más impuestos. Adicionalmente, le quiero contar, ¿quién paga los platos rotos con esta figura que pretende introducir el gobierno? Es la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si volvemos más costosa la prestación de servicios digitales en Colombia, saliéndonos de la línea de la OCDE y de lo que dice el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ahorita quisiera hablar de eso, lo que va a pasar es que Colombia va a ofrecer
condiciones tributarias menos favorables que otros países para que acá hagan presencia plataformas digitales. ¿Y eso qué significa? Que el ciudadano de a pie, que utiliza aplicaciones en su celular, que cada vez tiene más alternativas de distintos tipos de plataformas, sean de movilidad, sean de redes sociales, de streaming, de cualquier tema, pues en la medida en que menos plataformas quieran llegar a Colombia por la carga tributaria, pues va a tener menos opciones de consumo digital. Pero adicionalmente, estas plataformas son un medio muy importante, tanto de inversión extranjera en Colombia como de presencia colombiana en mercados internacionales. Aumentar la carga tributaria y de la manera en que lo pretende hacer esta reforma, a lo que lleva es a que haya menos inversión y por ende menos empleo y menos oportunidades, en especial para las nuevas generaciones de colombianos que se preparan en temas relacionados con tecnología. Pero para terminar de tocar este tema, por ejemplo, en lo que tiene que ver con movilidad, habrá colombianos que dirán, bueno, las plataformas digitales de movilidad no están reglamentadas en Colombia y póngales más impuestos, pero a su vez, usted nos lo está contando, pues generan empleo. Hay muchos ciudadanos que están dedicados a trabajar en estas plataformas, sobre todo después de la pandemia. ¿Cómo buscar ese punto de equilibrio entonces? Hombre, yo le quiero contar, Diego, que hoy, según FEDesarrollo, hay más de 150.000 familias que generan su ingreso parcial o totalmente gracias a las plataformas digitales. En especial gente que necesita flexibilidad en el tiempo de trabajo. Estudiantes, madres, cabeza de familia, porque las labores de cuidado no remunerado siguen estando recargadas del lado de las mujeres, población migrante, población joven, que en ocasiones tiene grandes dificultades para acceder a oportunidades de generación de ingresos. Entonces esto tiene un valor social enorme. No es que como consecuencia de la reglamentación de las plataformas digitales estas van a llegar. Llevan 8 o 10 años en Colombia y están teniendo un impacto social que hay que comprender y que hay que proteger. Nosotros lo que estamos diciendo es, queremos dar una discusión tributaria, es legítimo, pero acompañemos la discusión tributaria de la discusión sobre reglas de juego claras para una industria como la de plataformas digitales de movilidad, que hoy es legal al amparo del principio de neutralidad de red, que hoy es legal al amparo de las figuras contempladas en las normas de transporte, pero que necesita reglamentación para que todos los actores del mercado tengan reglas de juego más claras. Lo que no entendemos es que sí se avance en lo tributario, pero al mismo tiempo persecución de la policía de tránsito contra los conductores de las plataformas que ahí generan sus ingresos para sus familias. Nos estaba contando entonces ya en el tema de plataformas de movilidad, ¿qué otras plataformas se verían afectadas? En general, digamos, todas las plataformas tecnológicas con presencia o con origen en el extranjero, pero con presencia en Colombia, se van a ver afectadas. ¿Qué condiciones plantea la reforma tributaria? Una de 3 opciones. O que estén vendiendo un poco más de 1.100 millones de pesos, cosa que ocurre con empresas, digamos, esto no estamos hablando de las grandes corporaciones multinacionales. Esta es una meta de ventas que no es difícil para buena parte de las empresas internacionales e incluso locales de tecnología con algún grado de madurez, que tengan el dominio .co o que tengan un número determinado de usuarios o de suscriptores. Esa es la condición de entrada y eso deja expuestas a todas las plataformas digitales que tengan origen en el extranjero. Pero le quiero contar, Diego, que esto además es muy problemático por compromisos que Colombia tiene con la OCDE y que Colombia tiene con el gobierno estadounidense. La OCDE desde el año 2013 ha creado un programa llamado BEPS, que no tiene nada que ver con el programa BEPS del Ministerio del Trabajo en Colombia, simplemente se llaman igual, que lo que busca es generar reglas de juego tributarias para que todos los países en los que se prestan servicios de plataformas digitales puedan participar de los ingresos derivados de esa tributación. No solamente el país de origen de esa empresa, porque es verdad que una empresa tiene domicilio en un país, pero presta sus servicios tecnológicos en muchos países más. Justamente hacia donde va la OCDE es a eso, y en eso estamos de acuerdo. Y es que los países en donde se prestan servicios, así lo haga una empresa extranjera, puedan participar de ese recaudo tributario. Pero para eso ya hay un mecanismo que lidera la OCDE. Y para eso además la OCDE ha advertido reiteradamente
que sus países miembros, y Colombia es el miembro más reciente de la OCDE, no pueden tomar medidas unilaterales como la que se propone en la reforma tributaria a través de este nuevo impuesto a las plataformas. Y en cuanto al TLC con Estados Unidos, el artículo 11.5 del TLC con Estados Unidos prohíbe de forma tajante que empresas estadounidenses en Colombia o empresas colombianas en Estados Unidos les impongan domicilio forzoso, las obliguen a ser residentes locales, y esto justamente es lo que estamos haciendo a través de esa propuesta de reforma tributaria. Luego creo que en términos tanto de nuestra participación en la OCDE como de nuestra relación comercial con Estados Unidos, resulta siendo una figura muy inconveniente. Y reitero, quienes pagan los platos rotos, al final del día, terminan siendo los usuarios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con este tema de la tributaria con plataformas como Netflix, Amazon? Porque se ha dicho que podrían dejar de tener interés en hacer producciones en nuestro país. Esto, por supuesto, tiene una cadena de temas, empleos directos, indirectos, la industria, el movimiento que se genera en la industria. ¿Es así? ¿La preocupación va en ese sentido? Hombre, Diego, le debo advertir que ni Netflix ni Amazon hacen parte de mi gremio. El nuestro es más el gremio de plataformas de economía colaborativa. Pero sí es verdad que se termina causando un impacto económico negativo con impuestos que van en contra de lo que dice la OCDE, que contrarían el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ponen a Colombia en una posición de desventaja competitiva con respecto a otros países que están buscando cómo atraen inversión en la economía digital, que adicionalmente, en la medida en que haya menos inversión, significa menos oportunidades de generación de ingresos para quienes trabajan en estas plataformas, significa para el usuario que resuelve sus problemas cotidianos a través del teléfono celular menos alternativas, menos soluciones, fruto de toda la innovación que se está dando en el ecosistema digital global. Así que creo que acá el llamado al gobierno nacional y al Congreso de la República para que en su sabiduría revise muy bien este nuevo impuesto a las plataformas digitales. Ni siquiera sabemos hoy cuánto se pretende recaudar a través de este impuesto, pero mucho tememos que con esta figura termina saliendo más caro el collar que el perro. Y que además que dicen que el que mucho abarca poco aprieta, y se habla de 25 billones, hay una polémica porque no está clara la destinación tanto de los recursos como de justamente, por ejemplo, los impuestos a las plataformas digitales, cuál será ese monto. El ministro de Hacienda ha dicho, doctor López, que está dispuesto al diálogo, a las posibilidades que se le presenten, pero presentando soluciones. De tal suerte, doctor López, que cuál sería la solución entonces que usted, por ejemplo, le daría al ministro para decir, hombre, ministro, mire, esto nos afecta, pero podría ser por este lado. Bueno, la solución ya existe, Diego. Nosotros somos conscientes, y el ministro nos lo ha dicho en distintos espacios, que a toda crítica a la reforma tributaria, esa crítica debe acompañarse de la solución. Y creo que eso es salomónico. La figura ya existe y es el programa BEPS de la OCDE, que no está permitiendo o no está dando lugar a medidas unilaterales de los países que somos miembros de la OCDE, sino está ayudando a que los países miembros de la OCDE se coordinen para que todos se beneficien de las obligaciones tributarias que tienen las plataformas digitales, que pueden estar domiciliadas en un país, pero generando valor y generando riqueza y generando ingresos en distintos países. El camino para obtener ese recaudo ya existe y es a través de la OCDE. Pero en segundo lugar, y de manera particular, en lo que tiene que ver con las plataformas de movilidad, bienvenido el debate tributario, pero acompañémoslo también del debate reglamentario sobre la prestación de estos servicios digitales. ¿Y ya ha establecido ese contacto directo con el ministro? Sí, nosotros hemos tenido conversación a instancias de aliadas con el ministro de Hacienda, con el director de la DIAN, y esperamos pronto presentar de manera formal esta propuesta, de la cual acá estoy dando algunos esbozos. Claro, doctor López, pero de todas maneras, mire, este es un trámite que se va a dar con mensaje de urgencia, es decir, muy seguramente de aquí a finales de noviembre ya va a estar aprobada esta tributaria. Los tiempos están corriendo rápido, ¿no? Entonces, esa reunión tiene que ser pronto. Sí, esperamos, confiamos en poder hablar pronto con el gobierno, ya hemos tenido conversaciones iniciales
Hemos sentido actitud constructiva, actitud de escucha. Eso hay que reconocerlo, eso es muy valioso en una reforma tributaria, pero también queremos llevar esta conversación al Congreso de la República, en primera instancia con los miembros de las comisiones terceras de Senado y Cámara que tienen la responsabilidad del primer debate y posteriormente también hablar sobre los temas de economía digital, de economía colaborativa, con los miembros de las plenarias del Senado y la Cámara, donde el proyecto dará sus debates finales. Y usted, que estuvo en el Congreso de la República, conoce a muchos de los congresistas que están hoy allí, ¿ha hablado con ellos? Es decir, ¿hay alguno que esté liderando ya desde el Congreso este asunto del que estamos hablando? Hay preocupación, hay sensibilidad frente al tema. Yo creo que una gran oportunidad que tiene este gobierno y que tiene la bancada de gobierno es la de poner junto a la industria y junto a la agricultura la tecnología como el motor de la generación de igualdad y el motor de la generación de valor. No existe en Colombia una herramienta más poderosa, más eficaz para generar igualdad, para generar oportunidades que la tecnología. La tecnología es la mejor definición de la nivelación de la cancha social. Por esa razón, si bien hemos venido socializando esta preocupación con distintos congresistas, esperamos que la conversación sea una conversación amplia con el gobierno, con el Congreso y con la sociedad civil. Ahora, escuchamos al presidente Petro decir en Cartagena que sin duda el impulso a las tecnologías del país, a los temas digitales, había que darlo. Yo creo que en eso está de acuerdo todos los ciudadanos. Sí, yo creo que el presidente Petro entiende bien la importancia de la economía colaborativa. Mencionó esta expresión que tiene todo que ver con la economía de plataformas, con la posibilidad de que personas que ofrecen bienes o ofrecen servicios se encuentren con quienes les quieren comprar o contratar esos bienes o esos servicios a través de la tecnología. Esa es la esencia de la economía colaborativa. El presidente Petro también ha hablado reiteradamente de sociedad del conocimiento y entendemos que tanto la reforma tributaria como el paquete legislativo y de medidas gubernamentales que vendrá ayudará a implementar esta visión del lado de nuestro gremio, honestidad intelectual para criticar lo que se deba criticar, siempre con carácter propositivo y voluntad para acompañar al gobierno con propuestas, con datos, con evidencia y con experiencias internacionales. Y finalmente, doctor López, todo esto que ha ocurrido con el Ministerio de las TIC, ¿les preocupa un poco? Porque, pues, imagínense, ya han pasado varios días, todo, y digamos que no hay todavía un diálogo directo con este ministerio. ¿Les preocupa? Pues no es usual que en este punto no haya ministro de las TIC, pero entendemos que han surgido de alguna manera hechos sobrevinientes que han imposibilitado nombrar las personas que han entrado en escena. Nuestro mensaje es simplemente confiar en que esta interinidad en el Ministerio de las TIC cese rápido. Ese debería ser uno de los ministerios más importantes del gabinete colombiano y confiamos en que el gobierno haga una designación tan pronto como sea posible. Pues ahí está, doctor José Daniel López. Quedaremos muy atentos, por supuesto, hablaremos en los próximos días, ¿no? A ver qué le dice el gobierno sobre este asunto y nos volveremos a ver, doctor José Daniel. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Diego. Siempre es una alegría estar acá en Semana. Y ustedes también, gracias. Ya saben que nos vemos a través de todas nuestras redes sociales e ingresen por favor a www.semana.com para que estén al tanto de todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén muy bien.